Bienvenidos a su podcast favorito, me dicen Chris. El día de hoy les contaré la historia sobre el mejor trabajo que pudieron haber agarrado en el siglo XIX. Un trabajo muy bien pagado, elegante, que estaba contribuyendo al progreso del país, mas sin embargo, te estaba matando lentamente. Esta es la trágica y brillante historia de las chicas del radio. A comienzos del siglo XX, el mundo estaba obsesionado con la palabra progreso. La ciencia prometía curarlo todo, la industria ofrecía empleo y la modernidad parecía imparable. En ese contexto apareció una sustancia milagrosa pero peligrosa: el radio. Brillaba en la oscuridad, parecía inofensiva y se convirtió en símbolo de avance tecnológico. Pero detrás de ese brillo se escondía una de las historias más oscuras de la historia laboral y científica de Estados Unidos: la historia de las chicas del radio. Un grupo de jóvenes trabajadoras que, sin saberlo, fueron envenenadas lentamente con su propio trabajo. Esto no es solo una historia de enfermedad y muerte. Es una historia sobre mentiras empresariales, abuso laboral, desigualdad de género y una lucha que cambió para siempre los derechos de los trabajadores. En 1898, Marie y Pierre Curie descubrieron el radio. En ese momento nadie entendía completamente sus efectos, pero una cosa era clara: emitía luz y eso parecía casi mágico. Durante las primeras décadas del siglo, el radio se utilizó en todo: cremas faciales, medicamentos, pastas dentales, bebidas energéticas y tratamientos milagro. La gente literalmente ingería radio creyendo que era saludable. En ese contexto surgió una aplicación industrial clave: pintar números luminosos en relojes, algo especialmente útil para los soldados durante la Primera Guerra Mundial. Técnicamente, al descubrir el radio pensaron que era una panacea. ¿Qué es una panacea? Algo que lo cura todo, porque lo empezaron a utilizar hasta en una especie de bebida como Gatorade llamado Raditor, que la gente empezó a consumir y dentro tenía radio, un material altamente radioactivo. Comenzaron a contratar mujeres jóvenes para pintar relojes con pintura de radio. ¿Pero por qué mujeres? Tenían manos pequeñas y precisas, se les consideraba más obedientes y sobre todo se les podía pagar menos, porque en ese entonces sí existía literalmente una brecha salarial, no como hoy. Antes sí pudieran haberse quejado todas las feministas hoy en día. La mayoría de estas chicas tenían entre 14 y 24 años, venían de familias humildes, veían ese trabajo como una gran oportunidad de empleo porque era bien pagado, respetable y moderno, incluso te daba cierto estatus social. A las trabajadoras se les enseñó específicamente para pintar los números, lamer el pincel, mojarlo en pintura y pintar. Cada vez que afinaban el pincel con los labios, ingerían pequeñas cantidades de radio. Este es un método que los pintores hoy en día utilizan, que es simplemente agarrar el pincel, chuparlo poquito para que se haga la punta un poco más fina, meterlo en la pintura y así con la punta más fina llegar a lugares un poco más exactos, porque en ese entonces, si recordamos, pintaban lo que eran las carátulas de los relojes. Los números con esa sustancia en la oscuridad brillaban, porque antes no existía el material fosforescente que hoy conocemos, que pues lo ponemos en la luz, apagamos la luz y brilla solo. Los supervisores y científicos de la empresa sabían que el radio era peligroso, pero nunca se los dijeron a las trabajadoras. De hecho, a los hombres se les exigía usar guantes y protección, a las mujeres se les decía que el radio era seguro, incluso saludable. Algunas chicas se pintaban las uñas y los dientes con radio por diversión. Brillaban en la oscuridad cuando salían del trabajo, por eso eran las chicas brillantes. Nadie les advirtió que estaban envenenando sus propios cuerpos. Simplemente, como todos, al ver un material que brillaba, ¿qué es lo que ibas a hacer al principio? Empezarte a escribir cosas en la piel, se pintaban las uñas, los dientes al sonreír les brillaban y pues técnicamente todo el día se la pasaban ingiriendo pequeñas cantidades de esta sustancia que todo el mundo, por lo menos los científicos de esas grandes empresas, sabían el daño que te podía hacer, pero a ellas les mintieron para que la producción no se detuviera. A los pocos años comenzaron con los problemas. Lo primero fue el dolor en los dientes, una fatiga extrema, llagas en la boca. Después
Cuando todo esto se empezaba a complicar, pérdida de dientes, mandíbulas que se desintegraban literalmente, fracturas espontáneas, anemia severa, una enfermedad en particular se volvió muy común, necrosis en la mandíbula conocida como jaw rot. Las mujeres morían lentamente con dolores insoportables mientras las empresas negaban toda la responsabilidad. Lo que ocasionó todo este consumo lento pero continuo de esta sustancia es que lo que hace el radio es como si fuera calcio, se te va impregnando los dientes, te los va desintegrando. Entonces las mujeres, al estar chupando el pincel, al estarse pintando las uñas, los dientes, empezaron a ver cómo se les iba degradando al grado que toda esta parte de la mandíbula técnicamente se separaba de su cara. Empezaban a tener grietas, llagas en la boca por el mismo envenenamiento de la sustancia. Entonces sucedía algo así como la osteoporosis, esa que te va desintegrando los huesos y te los vuelve muy frágiles. Entonces esto le empezaba a suceder a ellas. Entonces una fractura ya no sanaba, sus huesos se volvían muy delgados o muy porosos. Cuando las muertes comenzaron a acumularse, las compañías reaccionaron de la peor forma posible. Manipularon informes médicos, sobornaron doctores, culparon a las mujeres acusándolas de sífilis para dañar su reputación y destruyeron documentos. En esa época, demandar a una gran empresa siendo mujer era casi imposible. Muchas trabajadoras murieron sin siquiera saber lo que las estaba matando. Como era a principios de siglo, las leyes laborales y más las leyes de género no eran tan claras como hoy en día, que a pesar de eso sigue habiendo un chingo de trifulcas. Pero pues técnicamente antes sí había una segregación hacia la mujer que realmente no lo merecía. Eran trabajadoras que estaban desempeñando un trabajo, aunque bien pagado, bastante peligroso, y lo peor de todo, la empresa les mentía diciendo lo que era seguro. A pesar de estar gravemente enfermas, algunas mujeres decidieron no quedarse en silencio. Entre ellas destacan Grace Fryer, Catherine Scabut. Estas mujeres demandaron a United States Radio en 1927. El proceso fue brutal. Tenían que testificar mientras apenas podían caminar. Algunas necesitaban apoyo para mantenerse en pie. La empresa alargó el juicio esperando que murieran antes del fallo. Aún así, no se rindieron. Técnicamente era su palabra contra la de una gran empresa, que en ese momento no se podía hacer mucho. Muchos empleados en otros diferentes trabajos habían padecido lo mismo, pero sin ninguna oportunidad de oponerse. Lo que tuvieron estos huevotes, estos ovariotes, estas mujeres, fueron de que a pesar de que sus cuerpos ya no daban para más, ellas con la fuerza de voluntad que tenían decidieron enfrentarse a esa gran empresa. Y la neta, mis respetos para esas grandes mujeres. El caso terminó en un acuerdo de que reconocía la responsabilidad de la empresa, otorgaba una compensación económica, cubrían gastos médicos, pero lo más importante fue lo que vino después. Gracias a las chicas del radio se establecieron normas de seguridad laboral, se reconoció legalmente el derecho de los trabajadores a demandar, se sentaron las bases para leyes de protección opcional, cambió la forma en que se regularizaban las sustancias. Su sufrimiento no fue en vano. Gracias a estas grandes mujeres tenemos lo que hoy en día son derechos laborales, el que tú puedas demandar a tu empresa aún años después si sufriste un daño en ella. Y esto fue un gran avance porque técnicamente antes las empresas, las maquinarias que existían en esa época, no contaban con las suficientes reglas de seguridad que hoy en día tienen, como sensores, paros de emergencia y eso. Había muchas empresas en que técnicamente sus trabajadores habían perdido una extremidad y ellos nunca pudieron demandar. Y gracias a que estas mujeres armaron de un valor impresionante, lograron que se respetaban sus derechos laborales, porque esto no fue un tema de un mes o dos, o sea, duró años la batalla de ellas, años en los que sus cuerpos poco a poco cedían por el envenenamiento de radio. Muchas de ellas llegaron ya con lesiones, con fracturas, y aún así nada las quebrantó. Aquí entre paréntesis, también una de las grandes mujeres que dio pie a esta lucha fue Marie Curie, la misma que descubrió el radio junto con su esposo, pero ella también apoyó esta lucha porque sabía perfectamente los efectos colaterales que traía el radio, porque lamentablemente ella fue de las primeras víctimas de su hallazgo. Hoy, el caso de las chicas de radio se estudia en Derecho Laboral, Medicina, Ética Científica
Estas mujeres demostraron que el progreso sin ética es peligroso. Las empresas deben rendir cuentas, la vida de los trabajadores vale más que las ganancias, y aunque murieron jóvenes, cambiaron el mundo. En conclusión, las chicas del radio no buscaban ser heroínas, solo querían trabajar, querían darle sustento a sus familias, pero estas malvadas empresas, porque realmente sí fueron unas perras ojetes por el simple hecho de que sabían todo el mal que esa sustancia tenía, y sin tenerles simplemente las condiciones adecuadas, porque el trabajo se podía hacer y había maneras de hacerlo seguro, pero ellos simplemente por querer ahorrar gastos no las hicieron. Así que esta historia nos recuerda que la ciencia sin responsabilidad puede destruir, que el silencio mata y que incluso las voces más débiles pueden provocar cambios enormes. Hoy cada norma de seguridad laboral, cada advertencia de un producto y cada derecho de una trabajadora lleva un poco de esta luz y del sacrificio de estas grandes mujeres, un brillo que sé que nunca se va a eliminar. Espero les haya gustado la historia de esta semana. Espero le den like, lo compartan. La neta no les cuesta nada, pero para mí vale muchísimo. Y pues sin más, nos vemos la próxima. Bye.